Rafaela volvió a la Primera Nacional. ¿Después de cuánto? Después de 396 días. Recordemos que el 2 de noviembre de 2024 le había ganado a Brown de Adrogué en San Nicolás y de esa manera se salva de descender de manera directa al Federal A. Yo acá tengo todo, pero todo anotado. Despacito, despacito, vamos a ir armando con datos, estadísticas, números, lo que fue el ascenso de Rafaela nuevamente a la Primera Nacional. Recordemos, como te digo, el 2 de noviembre de 2024 le había ganado a Brown de Adrogué 2-1 en San Nicolás y se salva del descenso directo. Lo manda Brown de Adrogué al descenso directo, desciende a la de Metro. Y el 13 de noviembre de 2024 juega el partido por el tercer descenso. Ya habían descendido Brown de Puerto Madryn al Federal A para esta temporada y Brown de Adrogué a la Primera B Metropolitana. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y había que jugar un partido por el tercer descenso. Talleres de Remedio Escalada por un lado y Rafaela por el otro, que le había ganado Brown de Adrogué. Gana Talleres de Remedio Escalada 2-1 en el estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín. Desciende Rafaela al torneo federal. Esto fue el 13 de noviembre de 2024. Y el 14 de diciembre de este año, el pasado domingo, Rafaela le gana a San Martín de Formosa 1-0 con el tanto de Soloa y vuelve a la Primera Nacional. 396 días pasó Rafaela en el torneo federal A. ¿Y cuánto recorrió? Bueno, es un dato interesante, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Acá tengo todo anotado yo. Todos los kilómetros que recorrió Rafaela a lo largo de este año. ¿Quieren saber el total de entrada nomás? Bueno, la crema recorrió 25.210 kilómetros. Sí, no escuchás mal. 25.210 kilómetros y 396 días necesitó Rafaela para volver de nuevo a la Primera Nacional. Fuera del Monumental de Rafaela, fuera de casa, Rafaela jugó 18 partidos. 18 partidos jugó Rafaela fuera de casa. Recordemos que el debut de Rafaela en este torneo federal A fue el 16 de marzo de este año. Volvemos a repetir, todo anotado tengo acá. Está todo anotado y ahora vamos a ir desmenuzando la cantidad de kilómetros. 16 de marzo de este año, como te digo, debut contra Sol de América de Formosa, perdió 3-1. Rafaela, ese día, para ese partido recorrió de ida solamente, porque tenemos que tomar un dato. Nosotros tenemos que sacar los kilómetros de ida y lógicamente después tenés que volver a tu ciudad natal para entrenar, descansar, comer y planificar el partido siguiente. Ya sea si es de visitante o de local nuevamente, según como te toque. Quizá te toca 2 fechas seguidas de visitante, no importa, pero bueno, después del próximo partido a Rafaela le tocaba de local. Bueno, contra Sol de América de Formosa, 756 kilómetros hay de Rafaela a Formosa, por 2 porque tenés que volver, son 1512 kilómetros para ese partido. 28 de marzo, todo este año por supuesto, Crucero del Norte 3, Rafaela 2. De Rafaela a Posadas hay 904 kilómetros, por 2, 1808 kilómetros en total para volver después de Rafaela, luego de la derrota. Vamos despacito, ¿qué les parece? 13 de abril de este año, San Martín de Formosa 1, Rafaela 1. La primera vez que iba Rafaela a Formosa, de las 3 que iba a ir, ¿no? Para jugar simplemente con San Martín. 756 kilómetros de nuevo de ida, por 2 para volver después a Rafaela. 1512 kilómetros. 26 de abril de este año, Bartolomé Mitre de Posadas 0, en Posada lógicamente, Rafaela 1. De nuevo 904 kilómetros de ida, por 2, de nuevo, 1808 kilómetros. Les vamos a repetir, está todo el detalle acá. Todo el detalle acá. 23 de mayo, nos vamos al 23 de mayo, Juventud Antoniana de Salta 2 en el Marte Arena, Rafaela 0. De Rafaela a Salta hay 926 kilómetros por 2, un total de 1852 kilómetros para luego lógicamente volver a Rafaela de la crema. 7 de junio, Sarmiento del Chaco 0, Rafaela 0. De Rafaela al Chaco 590 kilómetros por 2, que lógicamente después tiene que volver, son 1180 kilómetros. 22 de junio, Boca Unidos 2, Rafaela 2, 609 kilómetros separan a Rafaela de Corrientes Capital.
por 2 para luego retornar a su Rafaela natal, La Crema, 1218 kilómetros. 6 de julio de este año, Sarmiento de la Banda 1, Rafaela 0, los kilómetros que separan a la banda de Rafaela, 507 por 2, 1014, ¿no? Ya esos solamente son los partidos de visitante de la primera fase. Lógicamente Rafaela clasifica y va al nonagonal B, en busca del primer ascenso, ¿no? 25 de julio, San Martín de Formosa 0, Rafaela 0, la segunda vez que Rafaela iba a jugar con San Martín en Formosa. Eran, lógicamente, de nuevo, 756 kilómetros de nuevo de ida por 2.512, ¿no? 17 de agosto, Douglas High en Pergamino 1, Rafaela 2. De Rafaela a Pergamino, bueno, ya un poquito menos, pero es una distancia bastante importante y considerable al fin. Son 356 kilómetros por 2 para luego retornar a Rafaela, 712 kilómetros. 31 de agosto, de nuevo al Marte Arena Salta para jugar con Juventud Antoniana, recordemos esta vez por nonagonal. Juventud Antoniana 2, Rafaela 0, 926 kilómetros por 2, 1852 kilómetros, ¿no? 14 de septiembre, de nuevo a la banda, Sarmiento de la Banda 1, Rafaela 0, 507 kilómetros separan a Rafaela de la banda del Santiago del Estero, por 2 para luego Rafaela volver, son 1014 kilómetros. Ya en cuartos por el primer ascenso, un viaje más lejos aún, con Olimpo en el Carminati 0-0 el 21 de septiembre, eran 983 kilómetros que separan Bahía Blanca de Rafaela, por 2, porque tiene que volver a Rafaela, son 1966 kilómetros en total recorridos para jugar los cuartos de final por el primer ascenso. Ya en semifinales, porque bueno, elimina Olimpo, contra Sportivo Belgrano, el viaje más corto quizás, el 12 de octubre, 82 kilómetros separan San Francisco Córdoba de Rafaela, por 2, para luego retornar a Rafaela, son 164 kilómetros. Y la final con Ciudad Bolívar en San Nicolás, Ciudad Bolívar 0, Rafaela 0, recordemos que el conjunto de San Carlos de Bolívar luego se impone por penales y consigue el primer ascenso. Ese fue en San Nicolás, 313 kilómetros, separan San Nicolás de Rafaela, por 2 para luego retornar a Rafaela y planificar el cuadro eliminatorio de la reválida, son 626 kilómetros. Cuarto de final de la reválida, el viaje más largo de ida, contra Guillermo Brown de Puerto Madryn el 9 de noviembre, Guillermo Brown de Puerto Madryn 1, Rafaela 2, 1618 kilómetros separan la ciudad de Rafaela de Puerto Madryn, ¿no? En total, Rafaela, para jugar ese partido, hizo 3.236 kilómetros. 3.236 kilómetros, una locura simplemente para jugar el partido de cuartos de final de la reválida. Ya en semis le toca nuevamente el Douglas High de Pergamino en el Miguel Morales, 23 de noviembre, Douglas High 1, Rafaela 2, 356 kilómetros por 2 para luego retornar de ida y de vuelta, 712 kilómetros, y la final de la reválida en búsqueda del segundo ascenso, el 7 de diciembre, San Martín de Formosa 0, Rafaela 1, 756 kilómetros, separan a Rafaela de Formosa Capital, por 2 para luego retornar a Rafaela y jugar el partido de vuelta y el último partido de la reválida, 1.512 kilómetros, ¿no? 1.512 kilómetros. Dijimos, 18 partidos fuera de casa. Jugó Rafaela, de nuevo volvemos a mostrar, cual un escribano, volvemos a mostrar los números y todo el detalle de los kilómetros. Entonces sumamos 1512 más 1808 más 1512 de nuevo más 1808 más 1852 más 1180 más 1218, que es lo de Corrientes, 1014 lo de la banda del Santiago del Estero, 1512 lo de Formosa, 712 lo de Pergamino y de vuelta, siempre y de vuelta, ¿no? En total, los 1852 kilómetros hasta Salta, 1014 kilómetros hasta la banda de Santiago del Estero, nuevamente, los 1966 kilómetros de ida y de vuelta hasta Bahía Blanca, los 164 kilómetros hasta San Francisco Córdoba, los 626 kilómetros de San Nicolás y de vuelta, los 3.236 kilómetros de ida y de vuelta a Puerto Madryn, los 712 kilómetros de ida y de vuelta a Pergamino y los 1.512 kilómetros de ida y de vuelta hasta Formosa en lo que fue la final de la reválida. En total da un número de 25.210 kilómetros.
25.210 kilómetros hizo Rafaela en todos los partidos que jugó como visitante. Eso es todo lo que viajó. ¿Es un desgaste? Sí, es un desgaste. Valió la pena para Rafaela porque consiguió el tan ansiado segundo ascenso. Era la segunda final que jugaba contra San Martín de Formosa, porque bueno, la primera la había perdido contra Ciudad Bolívar, el partido por el primer ascenso, el partido decisivo por el primer ascenso, por penales, luego de empatar 0-0 en San Nicolás. Un motivo por el cual ascendió Rafaela, si es que tenemos o podemos buscar un motivo por el cual ascendió Rafaela, todo lo que tiene que tener un equipo para pelear grandes cosas y por ende para lograr grandes cosas también, es una columna vertebral. Una columna vertebral, experiencia, una base, un técnico también que es del riñón del club y que conoce el club y que conoce a Rafaela muy bien desde adentro, como es Iván el Pájaro Juárez, conoce muy bien a Rafaela del club, un histórico. Dijimos, ¿no? Una base sólida, un equipo que cada vez que jugaba como local y cada vez que lo hacía, inclusive como visitante, lo que pude notar en cada uno de los partidos, que Rafaela era muy respetado era Rafaela por sus rivales. Y yo me quedo con lo de Douglas Haig, porque Douglas Haig elimina a Olimpo, goleándolo en el global, 5-0 en Pergamino, 1-0 le gana en Bahía Blanca, y las semis de la reválida por el segundo ascenso la juega con Rafaela. Y la ida se juega en Pergamino. Y yo digo, bueno, si viene con ese andar arrollador y victorioso, el fogonero, el Milan de Pergamino, se le va a hacer muy cuesta arriba a Rafaela. Y no, ganó Rafaela 2-1. Como te digo, con esa base sólida, compacta y con jugadores de experiencia. No es el caso de Lema Bilbao en el arco, un jugador con mucho recorrido en B Nacional, experimentado, seguro bajo los tres palos, con voz de mando, seguro en las pelotas aéreas, ¿se entiende? Un jugador que tiene toda la cancha de frente, Lema Bilbao, la verdad un arquero muy experimentado y que logró este ascenso con Rafaela, Guatier como lateral izquierdo, el Colorado Soloa, que fue el que hizo el gol contra San Martín de Formosa, el gol del ascenso el pasado domingo, Facundo Franchino, un experimentado mediocampista, ex River, ex San Martín de San Juan, ex Villadalmine, ex Olimpo de Bahía Blanca, hoy en Rafaela, un jugador que no necesita correr, tiene ojos en la nuca, un gran mediocampista, juega para adelante, te puede jugar de enganche también. Fue uno de los grandes líderes de este equipo, Facundo Franchino, a lo largo de este año del torneo Federal A para la crema, ¿no? Un jugador que fue fundamental para la crema rafaelina en este ascenso. Dijimos Soloa, Franchino, Guatier como lateral izquierdo, dijimos Emma Bilbao en el arco. Y no la carta goleadora, sino las cartas goleadoras. Albertengo es un 9 que siempre está bien ubicado, es un jugador que, dada su experiencia y su conocimiento y su picardía, no necesita correr. Es un 9 que siempre está bien ubicado, goleador de Atlético Rafaela en esta temporada del torneo Federal A. Y un gran complemento para Albertengo, que se entendió muy bien, que se complementaron muy bien arriba, de que daba esa sensación de que con tan solo una mirada los dos entendían y sabían lo que había que hacer. ¿De quién estoy hablando? De Ciro Leinecker. Ciro Leinecker era y es un delantero. Te comentaba lo de Ciro Leinecker. Ciro Leinecker, un delantero muy indescifrable para las defensas rivales, ¿no? Porque no se sabe si juega por derecha, si juega por izquierda, si juega como segunda punta, si encara por el medio, si se retrasa. Para las defensas que marcaban en zona de los equipos rivales en el torneo federal para Rafaela, muy indescifrable. O fíjate que el segundo gol que le hace a Olimpo en Rafaela se mete por a primer palo y de primer palo la cruza para el poste izquierdo del Lungarzo, ¿no? Es un jugador hábil, talentoso, un delantero hábil y talentoso, y muy indescifrable para las defensas rivales. Muy indescifrable. Un gran complemento junto a Lucas Albertengo. Arriba, como te digo, un equipo sólido, con una base, con una experiencia, con un juego determinado. Quizás el juego de Rafaela no era muy vistoso.
No hay juegos vistosos por lo general en el torneo Federal A. Quizás sí jugadores que hacen la diferencia, jugadores que marcan el ritmo y marcan los momentos en determinados contextos en la categoría, como fue, bueno, Arnaldo El Pitu González en Ciudad Bolívar, como lo fue Albertengo, Leinecker y Afranchino en Rafaela, como lo fue Baglivo en Dula G de Pergamino, por ejemplo, el Yacaré Núñez, el Yacaré Gervasio Núñez, que siempre sorprendía con algún que otro disparo desde afuera en San Martín de Formosa, la sagacidad, potencia y fuerza del Toro Vicedo en San Martín de Formosa, el olfato goleador como un tiburón de Germán El Colo Sosa en Gimnasia de Chivilcoy, por ejemplo, la fortaleza en defensa de Moiragui y Martín Ferreira en Olimpo, también características determinadas de ciertos jugadores en el torneo federal A, que como te digo, no es una categoría muy vistosa en cuanto al juego, pero sí muy física y muy ruda, muy rústica. Y Rafaela, como te digo, un equipo muy respetado dentro del campo de juego, que tenía la idea clara, no era vistoso en cuanto al juego, pero se terminó imponiendo por su regularidad, por su estabilidad, por su constancia. Ese es Rafaela, la base sólida y la experiencia. La experiencia es fundamental, sumado a un técnico que, bueno, que es del riñón del club como Juárez, ¿no? Por eso Rafaela consiguió lo que consiguió, 25.210 kilómetros recorridos en 18 partidos afuera, y 396 días tardó Rafaela en volver a la Primera Nacional. 35 partidos jugó en total, acá los tengo anotados, 35 partidos en total jugó en este torneo Federal A, 35 partidos en total, 20 victorias, 9 empates, 6 derrotas. Las conté con un palito por palito. 20 victorias, 6 derrotas, 6 empates para Rafaela en esta temporada 2025 del torneo Federal A. Repasamos las derrotas. 16 de marzo, como te dije hoy, cuando contábamos los kilómetros, derrota 3-1 en Formosa contra Sol de América, en lo que fue el debut de la crema en esta tercera categoría del fútbol argentino. 29 de marzo, derrota 3-2 en Misiones contra Crucero del Norte. 23 de mayo, derrota 2-0 en Salta contra Juventud Antoniana en el Padre Martí Arena. 6 de julio, derrota 1-0 en La Banda ante Sarmiento. Después, 31 de agosto, derrota nuevamente contra Juventud Antoniana en Salta 2-0, ya por nonagonal. Y la derrota el 12 de septiembre 1-0 contra Sarmiento en La Banda, también por nonagonal. Las victorias afuera de casa fueron 5. Ganó 15 partidos como local Rafaela. También eso fue algo muy importante. Hizo del Monumental una fortaleza increíble. No perdió ni un solo partido. Y le convirtieron pocos goles también de local. Las victorias afuera, 26 de abril, 1-0 ante Bartolomé Mitre en Posadas, victoria en Pergamino 2-1 el 17 de agosto por nonagonal, y luego las 3 victorias en reválida, cuartos, semi y final. 9 de noviembre, victoria 2-1 en Puerto Madryn, 2-1 ante Guillermo Brown, las semis, 23 de noviembre 2-1 le ganó Douglas G en Pergamino, y la final de ida 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio 17 de octubre el 7 de diciembre. Como te digo, 35 partidos en total, 20 victorias, 6 derrotas, 9 empates. De local ganó 15 de los 20 que ganó, 15 como local, 5 de visitante. Te muestro palito por palito, fui contando partido por partido, desde que comenzó el año hasta que terminó, goles a favor y goles en contra. Goles a favor 42, goles en contra 25. En 35 partidos hizo 42 goles. Una gran marca de Rafaela, que encontró, como te digo, no una carta goleadora, sino las cartas goleadoras en este torneo Federal A, con Lucas Albertengo, de gran trayectoria en el fútbol argentino y una enorme experiencia. Yo creo que jugó con la experiencia encima en el Federal A, y es por eso que hizo muchos goles, siempre bien ubicado. Me encantó el gol que hizo en la final de ida contra San Martín de Formosa. Y Ciro Leinecker, que le aportó frescura y aire nuevo a la delantera Rafaela, un jugador que se mueve con total habilidad y muy rápido de 3/4 de cancha para adelante. Ciro Leinecker, un jugador que para mí en la segunda categoría del fútbol argentino
Si se queda en Rafaela o juega para otro equipo, va a dar mucho que hablar. Ciro Lineker. Como te digo, esfuerzo, dedicación, base sólida, técnico riñón del club, una columna vertebral determinada, la hemos nombrado, Emma Bilbao, Guatier, El Colosoloa, Afranchino, Ciro Lineker y Lucas Albertengo con Iván Juárez como técnico. Rafaela 396 días tardó para volver de nuevo a la Primera Nacional y 25.210 kilómetros. Felicitaciones para la crema. Lógicamente acá, mientras va pasando el video, te vamos poniendo en nuestras redes sociales los datos, las estadísticas y el camino, el especial de este video de Rafaela, segundo ascendido a la Primera Nacional, detrás de Ciudad Bolívar. Por la AVE Metropolitana, recordemos, bueno, el equipo de Joaquín Iturrería, Midland, de la AVE Metro a la Primera Nacional, y falta definir el cuarto ascenso, 2 del Federal A, 2 de la AVE Metro, falta definir el otro de la AVE Metro, porque en la primera final a Casuso le ganó Armenio 1-0. Todo se define en Ingeniero Maswich, en el estadio República de Armenia. ¿Regularidad de Rafaela? Sí, yo creo que regularidad 100%. Del otro lado yo digo Midland, ¿no? O Midland o Ciudad Bolívar. Tampoco, no es por desmerecer, lógicamente fueron destacados ascendidos, pero digo, sin un juego arrollador, pero mantuvieron cierta regularidad que el resto de los equipos de Ciudad de Bolívar en Federal A o Midland en la de Metro, mantuvieron cierta regularidad que los otros equipos, lógicamente, no tuvieron. Y Rafaela lo mismo, y vamos a ver, Rafaela ya ascendió, mantuvo una regularidad tajante, contundente, y vamos a ver quién asciende del otro lado, Boca Suso o Deportivo Armenio.